Ahora vamos a hablar sobre las corrientes de alta frecuencia. ¿Se acuerdan la clasificación que hemos visto en lo que es electroterapia, los conceptos básicos? Que teníamos la clasificación de baja frecuencia, media y alta. La que hablábamos de baja frecuencia, recuerden que bibliográficamente era de 1 a 1000 Hz. Cuando la práctica llevada a la práctica, normalmente lo usual o lo que se utiliza es un rango entre 1 y 200 Hz. Las de media frecuencia, recuerden que iba de 1001 a 100.000 Hz. Y volvemos a lo mismo, eso es bibliográficamente. En la práctica la utilización era de 1000 a 10.000 Hz. Y las de alta frecuencia, que iban de 100.001 hasta más o menos lo que sería el ultravioleta tipo B y C. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hablar justamente ahora son las corrientes de alta frecuencia. Las corrientes de alta frecuencia tienen una particularidad y se caracterizan principalmente por generar calor. ¿Sí? Es algo que se relaciona a la corriente de alta frecuencia con calor profundo principalmente. Y bueno, dentro de las corrientes de alta frecuencia vamos a encontrar las ondas cortas, microondas, ¿sí? Aquí está lo que es la clasificación de las diatermias en general, ¿sí? Entonces tenemos las diatermias. ¿Qué pasa? Dentro del libro van a encontrar como diatermia, como un tipo de corriente de alta frecuencia. Y en realidad, hoy en día diatermia, se utiliza el término diatermia a lo que sería todo lo que equipos que generan corrientes de alta frecuencia y generan calor. Entonces, dentro de la diatermia vamos a encontrar la onda corta, ultra corta y microondas. Que ahí no está eh, colocado, pero también porque no, no se lo tenía en cuenta a la radiofrecuencia. En la radiofrecuencia sí es una corriente de alta frecuencia, genera calor. La diferencia es que, por ejemplo, la onda corta trabaja a 27 millones de ciclos por segundo, ¿sí? Que es la que más utilizamos nosotros, que lo vamos a ver en las clases prácticas y a utilizar. Y la radiofrecuencia utiliza frecuencias de alrededor de entre 400 y 500 mil ciclos por segundo. Sigue estando dentro del grupo de las corrientes de alta frecuencia. Bueno, hablemos de la onda corta, que es nuestra herramienta, digamos, donde vamos a tener prácticas y utilización de este equipo. Y es la que normalmente utilizamos y junto con la radiofrecuencia, que también la vamos a tener en la parte práctica. Tenemos que las ondas cortas, como les decía, pertenecen al grupo de las diatermias. Las características principales que tiene es su frecuencia, su muy alta frecuencia, es de 27 millones de ciclos por segundo o 27 megahertz, ¿sí? Una longitud de onda que va de 10 metros a 100 metros. Recuerde cómo se medía la longitud de onda, si no, vuelvan a ver el video de electroterapia y los conceptos básicos. Bien, hablábamos de la frecuencia. Si bien los equipos está buscando una solución, esto muy un comentario, se está buscando una solución debido a que es muy difícil conseguir repuestos o válvulas de los equipos, ¿sí? De las ondas cortas que trabajen con los 27 MHz. Entonces van a ver si lo llevan su equipo nuevo. Hay algunos equipos de onda corta que son nuevos, fabricación nacional sobre todo, Argentina. Les llevan a un técnico para que les mida la frecuencia y van a ver que no llega a los 27 millones. Y por ahí está entre los 17, 18 millones. ¿Por qué? Porque se está trabajando con una frecuencia, si bien sigue siendo alta, generando calor a través de la capacitancia, como toda una onda corta, lo que se busca es preservar los elementos que tiene el equipo, como por ejemplo las válvulas que trabajan a 27 millones de ciclos por segundo, 27 MHz, son mucho más difíciles de conseguir hoy en día. Entonces lo que se ha buscado es adaptar, bajar un poco esa frecuencia. ¿Para qué? Para preservar las válvulas y a su vez
si encontraron un repuesto de válvula que trabaje a esa frecuencia de 18 o 19 MHz y no de 27, que es muy difícil de conseguir. Bien, hablábamos que tiene un efecto electrofísico basado en la capacitancia o efecto de condensador. Vayan pensando o buscando lo que es los movimientos brownianos, están muy relacionados con la onda corta, ¿sí? Se aplica con planchas que se denominan electrodos o bobinas separadas de la piel, en el caso del condensador. Calores o el calor es generado por desplazamiento de cargas eléctricas, movimientos brownianos. Vamos a empezar a hablar del movimiento browniano. Radiaciones no ionizantes, ¿qué quiere decir? No tiene polaridad, no hay efectos polarizantes en las moléculas o en el organismo. Entonces no hay una quemadura química que se puede producir con esos efectos ionizantes que tienen las corrientes, principalmente las de baja frecuencia, ¿sí? Las de alta no tienen efectos ionizantes. Rango de frecuencia que oscila entre 3 kHz, 3000 Hz y 300 MHz. Y la longitud de onda entre 1 metro y 100 kilómetros. O sea, toda corriente de diatermia son los que, ¿cómo se llama? Los que trabajan en ese rango de oscilación entre 3 kHz o 3000 ciclos por segundo a 300 MHz o 300 millones de ciclos por segundo, ¿sí? Y las diatermias en general trabajan con una longitud de onda de 1 metro a 100 kilómetros. Si hablamos puntualmente de la onda corta, tenemos una frecuencia de 27 MHz, ¿sí? Con una longitud entre 10 metros y 100 metros, ¿sí? Por eso aclaro estos dos últimos puntos, donde es una generalidad de las diatermias. Las propiedades físicas de la onda corta. Tenemos que aumentar la temperatura. Acuérdense que cuando hay un aumento de temperatura, si recuerdan en termoterapia, todos los efectos fisiológicos gracias al aumento de la temperatura lo da aquí, el efecto térmico de la onda corta, ¿sí? La intensidad del campo electromagnético, tipo de tejido al cual se aplica. Hay tejidos en los cuales puede generar mayor calor o menor calor, dependiendo del tejido que se está ¿cómo se llama? Se está estimulando, se está trabajando. Tenemos una variedad que a través de la emisión pulsada el calor tiende a desaparecer entre cada ciclo de emisión. Este es un efecto que nos permite sacar lo térmico en casos que no se puedan aplicar calor, pero sí tener los efectos fisiológicos propios de la onda corta y no del calor o de la termoterapia. La cantidad de calor que se produzca en el tejido depende de la potencia del campo electromagnético que llega al tejido, el tipo de tejido y la perfusión del tejido, ¿sí? O sea, que todo el calor que pueda llegar va a estar condicionado a la intensidad o a la potencia que tenga el equipo que nosotros trabajemos. Recuerden que tenemos, por ejemplo, un equipo de radiofrecuencia, un equipo de onda corta o distintas ondas cortas de distintos fabricantes. También puede variar, ¿sí? Si trabajamos en el mismo equipo, si trabajamos una potencia baja, no es lo mismo que trabajar una potencia alta. El calor va a llegar más si trabajamos una potencia alta. El tipo de tejido, como les aclaraba recién, el tipo de tejido al cual es sometido por la corriente de alta frecuencia va a tener una reacción distinta, va a generar mayor o menor calor. Y la perfusión del tejido es la capacidad del tejido de dejar pasar esa corriente o no. Y la ventaja que tiene en termoterapia la onda corta sobre un ejemplo que es lo más utilizado, el infrarrojo, es la capacidad de generar ese calor, pero en forma más profunda. Buscamos o logramos efectos térmicos en músculos grandes y profundos, que no lo logra así la lámpara infrarroja, que genera un calor muy superficial. El término de que o el concepto de que las ondas cortas no son reflejadas por los huesos, entonces no se concentra en el periósteo ni aumenta el riesgo de quemadura en el mismo. Y ahora vamos a explicar en qué se basa el fundamento de que no genera calor y no quema el hueso. Sí, es un poco muy criollo el término, pero es verdad. Puede que encuentren algunos libros todavía donde
explica o una teoría de que aumenta la temperatura del tejido óseo, y la verdad que no existe eso, al igual que tampoco aumenta la temperatura en metales. Así que quede claro que en los metales no aumenta la temperatura en la onda corta. Si ustedes tienen un implante metálico en algún miembro inferior o algo donde vayan a aplicar la onda corta, lo aplican sin temor, porque la onda corta no genera calor o no calienta el metal. Imposible que caliente el metal. Y vamos a ver por qué más adelante. Esto es la conductividad de cada tejido. Esto es un ejemplo, como un músculo tiene una conductividad de 0,7 a 0,9 y un hueso de 0,01. Primer ejemplo de por qué no puede generar calor, ¿sí? O por qué no se quema. Es más fácil quemar el cerebro que el hueso, ¿sí? Y el cerebro se quema hasta estudiando. Espero que sea así. Si después tenemos la grasa, es 0,04, 0,06. Muy buen aislante térmico la grasa, tanto para el frío como para el calor. Los métodos de aplicación tenemos un método inductivo o método de inducción. A ver, no recuerdo si estaba el ejemplo del método. Sí, no, si está, creo que está más adelante, si no, igualmente ya lo voy a explicar el ejemplo del efecto browniano por el cual genera calor, ¿sí? Bueno, la inducción o método inductivo consiste en una bobina por la que fluye corriente eléctrica alterna, o sea, no tenemos un polo positivo y un polo negativo, sino tenemos un polo positivo y negativo que va alternando su polaridad. Primero es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y en forma alternada va variando, ¿sí? No hay una polaridad definida por un lado el positivo, por el otro lado el negativo. ¿Por qué? Porque la alternancia, ¿qué es lo que hace? Que el polo positivo se convierte en negativo y vuelve a ser positivo y vuelve a ser negativo, ¿sí? A eso se refiere con la alternancia. La alternancia de la polaridad va cambiando, va de un positivo a un negativo de forma alternante, ¿sí? Entonces, el cual conduce o induce un campo magnético perpendicular a la bobina que induce la corriente eléctrica en espiral de los tejidos. Recuerden que los campos magnéticos son generados en todos los elementos de conductividad eléctrica. Estas corrientes eléctricas inducidas hacen oscilar las partículas cargadas en el tejido. La fricción producida por esta oscilación produce una elevación de la temperatura tisular. Eso es el efecto browniano. Vamos a pasarlo limpio. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes tienen una corriente que es alterna, separen las manos, ¿sí? Como que van a aplaudir pero con aire en el medio. Supongamos que la mano izquierda es el polo, arranca siendo el polo positivo y la mano derecha el polo negativo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que el polo positivo o la mano positiva es roja y la negativa es azul. ¿Qué van a ver? Si la miran solamente a la izquierda en ese caso, van a ver que la alternancia hace que cambie el color. Porque si es positivo es rojo y si es negativo es azul. Entonces, si yo solamente miro la mano izquierda, que sería uno de los electrodos, voy a ver que 27 millones de veces en un segundo cambia de color entre azul y rojo, ¿sí? O sea, ese cambio de colores sucede 27 millones de veces en un segundo. A eso se refiere con la alternancia. Lo mismo sucede con la mano derecha, ¿sí? Cuando la mano izquierda es positiva, la mano derecha es negativa, y cuando la mano de izquierda es negativa, la mano derecha es positiva. Esa es la alternancia que sucede, pero 27 millones de veces en un segundo. Ese nivel de oscilación de la corriente hace que las partículas o los elementos que tengan dos cargas eléctricas, denominadas dieléctricas, ¿sí? Esa partícula que tenga la capacidad de tener una carga eléctrica negativa en la misma partícula, hace que, recuerde que distintas cargas son atraídas y de la misma carga son repelidas. Bueno, ahora imagínense entre las dos manos una molécula de agua. La molécula de agua es H2O, en el cual el hidrógeno es el positivo y el oxígeno es el negativo, ¿sí? Entonces imaginen las dos manos, que serían los electrodos. Acuérdense que esos cambian de color o de polaridad 27 millones de veces en un segundo. Y en el medio tenemos un círculo, una pelota, que va a simbolizar la molécula de agua. Le pintamos un extremo del color rojo, que sería el hidrógeno, y el otro extremo de la pelota de color azul. Entonces, cuando mi mano izquierda es roja, o sea positiva, el oxígeno va a ser atraído
hacia mi mano izquierda. Entonces va a rotar la pelotita y va a tender a ir hacia mi mano izquierda. Acuérdense la ley de atracción de distintas cargas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando la pelotita, con el oxígeno apuntando hacia mi mano izquierda, va llegando, resulta que ha vuelto a cambiar la polaridad de mi mano izquierda. Ya no es positiva, sino que es negativa, pasó a ser azul. Entonces, ¿qué pasa? La molécula de oxígeno va a ser atraída por la mano derecha, entonces va a ir hacia mi mano derecha. Y en lo que va llegando a la mano derecha, vuelve a cambiar la polaridad. Entonces, esa pelotita que estaba llegando a la mano derecha va a tender a ir hacia la mano izquierda nuevamente. ¿Por qué? Porque la mano izquierda pasó a ser positivo de nuevo y el oxígeno va a ser atraído por ese electrodo positivo. Bueno, todo eso que acabo de explicar y que espero que tengan mucha imaginación para haber entendido, es lo que ocurre 27 millones de veces en un segundo. Eso es el movimiento browniano, es la capacidad de mover partículas dieléctricas al ritmo de la alternancia de los electrodos. Entonces ese movimiento hace que esa molécula de oxígeno, o perdón, de agua, vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Pero no es la única, hay otras moléculas de agua. ¿Y qué es lo que genera? Ese ir y venir genera fricción, choque, roce entre las moléculas de agua y genera que la temperatura se eleve. ¿Qué es lo que sucede en un metal? No hay moléculas de agua, principalmente. Supongamos que sea un material que sea dieléctrico, que tenga las dos polaridades. No hay espacio entre molécula y molécula para que haya un movimiento. Entonces no hay fricción. Recuerden que la onda corta o lo que es el método inductivo o capacitancia, todo lo que es onda corta diatermia generan calor por una fricción a través de la movilización de las moléculas. Si las moléculas no tienen capacidad de moverse, sea porque no son dieléctricas o porque no tienen el espacio, no hay posibilidad de generar calor. No hay espacio en un metal. Entre molécula y molécula no hay espacio, no hay posibilidad que migre una molécula metálica hacia el otro lado del mismo material y genere una fricción con otra molécula. No hay posibilidad. Entonces, por eso no genera calor la onda corta en metales. ¿Sí? Sí puede generar cierta sensación mayor de calor alrededor del metal, el tejido que está alrededor del metal. ¿Por qué? Porque el tejido es el que sí tiene las partículas que se movilizan. Pero al llegar al metal retornan y hay un aumento de la fricción, el espacio es más chico para moverse, entonces la fricción es mayor. ¿Sí? Igualmente después cuando veamos la parte práctica lo vamos a volver a ver, pero es por eso que el metal no genera calor en el metal. Después tenemos la técnica de microondas, no muy utilizado. En este caso se utiliza para emisiones, perdón, no muy utilizado aquí en la Argentina, para emisiones de microondas a través de una antena, que van a ver que es como un micrófono. La corriente eléctrica alterna en la antena produce un campo electromagnético dirigido hacia el tejido por un orientador reflectante curvo que rodea la antena, y la presencia del mismo y la baja longitud de onda en la radiación de microondas permite aplicar y concentrar este tipo de diatermia en zonas definidas. Es una espiral, básicamente es una espiral dentro de ese cono que está con un material que es reflectante de esas ondas electromagnéticas de alta frecuencia, y lo que hace es orientarla hacia la salida. Es como un parlante, ¿sí? No puede tener o no debe tener contacto con la piel. Siempre hay una distancia entre la piel y genera calor. Las placas de capacitancia, que es la que nosotros vamos a utilizar, tenemos tres métodos: coplanar, contraplanar y longitudinal. Los aplicadores normalmente estaban confeccionados de metal con una carcasa de plástico. Hoy en día se denominan goma conductora. ¿Qué es la goma conductora? Es una goma rica en grafito. No deja de ser goma, pero sí conduce electricidad, ¿sí? O carbonos transmisores. A diferencia del método inductivo, la corriente alterna de alta frecuencia fluye de una placa a la otra del paciente, produciendo un campo eléctrico y un flujo de corriente en el tejido corporal situado entre las placas, y así que el paciente forma parte del circuito. No sé hasta qué punto forma parte del circuito. Sí, es un medio de conducción de esta, o transmite esta onda gracias al agua, transmite estas ondas de alta frecuencia. Entonces, como hablábamos, tenemos una técnica contraplanar, coplanar y longitudinal. ¿Cuál es la coplanar? Es la que comparten el mismo plano de aplicación los dos electrodos, ¿sí? Como se puede ver, en este caso la pantorrilla. Después tenemos una contraplanar, muy mal ejemplo,
pero es bibliográfico, está en los libros. Es muy mal ejemplo en la técnica contraplanar, perdón. ¿Por qué? Porque hay un perfil óseo, lo que es el borde anterior de la tibia, y va a generar un efecto punta, una acumulación de calor en el electrodo que tiene contacto con el borde de la tibia. Entonces también en la parte práctica vamos a ver qué es lo conveniente. Pero por el momento, para que entendamos, simplemente el coplanar comparten plano de aplicación. El contraplanar, la dirección de las ondas son perpendiculares al tejido a tratar, y la longitudinal, la que indica que las ondas tienen la dirección de la misma dirección de los tejidos a tratar, como van a ver. Cuando hablamos de los efectos de la diatermia, son efectos térmicos. Si se emplea a una intensidad media suficiente, producirá una sensación de calor y aumentará la temperatura tisular, con los consecuentes efectos fisiológicos del aumento de la temperatura. ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque lamentablemente la mayor cantidad de receptores térmicos de calor los tenemos en la piel. Si nosotros quemamos al paciente y vemos una ampolla, o el paciente dice, me ha quemado, mira cómo me dejó una ampolla, es muy probable que el tejido profundo se haya generado o se haya producido una lesión más marcada. Entonces hay que tener cuidado y preguntar constantemente la sensación. La sensación no tiene que pasar de ser agradable, hasta cierto punto se puede hasta tolerar, digamos, o tolerante el calor, pero no pasar a ser desagradable. Justamente por lo que les decía, no tenemos demasiados receptores térmicos de calor en lo que es músculo o tejidos profundos. Entonces cuando has llegado a sentir calor en la piel, es muy probable que en el tejido profundo ya haya producido algunas lesiones. Después tenemos los efectos no térmicos, en los cuales está el aumento de la perfusión microvascular, que es muy bueno cuando queremos ayudar a una regeneración de tejidos muy bueno, sacando el efecto térmico. Hay equipos que permiten trabajar con la onda corta pulsátil, entonces no hay sensación de calor, pero sí hay efectos propios de la onda corta, que es el aumento de la perfusión microvascular, que mejora la oxigenación tisular local, la disponibilidad de nutrientes y la fagocitosis. Es muy bueno en los procesos inflamatorios. Después, la alteración de la función de la membrana celular y de la actividad celular, que dice, afecta la unión de iones con la membrana celular. Esto desencadena la activación de una cascada de procesos biológicos, como la activación del factor de crecimiento en fibroblastos, condrocitos y células nerviosas, activación de macrófagos y cambio en la fosforilación de la miocina. Volvemos a lo mismo, es muy buen regenerador de tejido en proceso de curación o proceso de inflamación. Ayuda muchísimo la onda corta sin los efectos térmicos. El efecto térmico hay que quitarlo porque hay determinados procesos por ahí con probabilidad de infecciones, que el calor lo que va a hacer es ayudar al proceso infeccioso. Entonces, si nosotros quitamos el efecto térmico, tenemos un efecto muy bueno para sobre el efecto o sobre el proceso inflamatorio. Este es el ejemplo que tenemos sobre las emisiones continuas y pulsátiles. La emisión continua, van a observar que esos 27 millones de ciclos por segundo ocurren sin pausas. La pulsátil, ¿qué es lo que hace? Es a esos 27 millones de pulsos por segundo los divide en grupitos o trenes de ondas más cortitos, separándolos por pausas. Entonces de esa forma lo hace pulsátil. Tenemos un tren, una pausa, un tren, una pausa, un tren, una pausa. ¿Qué es lo que logra? A comparación con el dibujo o el gráfico de abajo, que cuanto más o menor sean los trenes de onda, el tamaño de los menores de trenes de onda, y mayor la pausa, menor es el efecto térmico. ¿Qué pasa cuando el tren de onda es un poco más amplio? Como de la imagen inferior, el que está arriba es un poco más amplio. ¿Qué es lo que pasa? Eleva la temperatura, pero la pausa logra, sí, cierto descenso de temperatura, pero no a nivel cero como logra cuando el tren de onda es más chico y la pausa es mayor, ¿sí? Pero que quede claro que igual el efecto de la onda corta propio, no el térmico, sigue estando en el efecto pulsátil, ¿sí? Sin tener el efecto térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden usar sin tener necesidad de usarlo térmico, lo pueden usar y tener muy buenos resultados con la técnica pulsátil, con la emisión pulsátil. Estos son un poco los equipos que tenemos para trabajar con la onda corta. Nosotros principalmente trabajamos con el del medio arriba, que es marca SEC, es el que tiene la universidad, el más nuevo de los equipos de SEC.
y tiene también la emisión continua o pulsátil para seleccionar. Lo que no tiene, que tienen otros equipos, como el de abajo a la izquierda, es la capacidad de seleccionar los pulsos, el ancho de pulso y de pausa. ¿Sí? Que eso lo podemos medir o lo podemos calibrar nosotros. Pero es muy bueno, los equipos son muy buenos igualmente todos. Bueno, dentro de las ondas cortas o de las diatérmicas tenemos indicaciones y contraindicaciones. Dentro de las indicaciones, acuérdense de los efectos fisiológicos, por eso no quiero detallar demasiado lo que son las indicaciones. Sí hago hincapié un poco en las contraindicaciones, porque por ahí son controversiales o desactualizadas, aún saliendo libros nuevos, porque se hacen muchas veces copiar y pegar. Entonces hago más hincapié en las contraindicaciones. Recuerden que las indicaciones tienen mucho que ver con los efectos fisiológicos, por ende no los nombro. Sí, las contraindicaciones, ¿por qué? Porque procesos inflamatorios agudos y saco el efecto térmico y tengo un muy buen ayudante en ese proceso inflamatorio, sea agudo o crónico. No me genera ningún problema si está en forma pulsátil. Los dispositivos intrauterinos, ¿qué es lo que sucede? Como les decía, no se va a calentar el dispositivo intrauterino porque la onda corta no lo va a calentar. Sí hay que tratar de evitar las zonas cercanas, porque por el tejido que tiene contacto con el metal puede generar un poco más de temperatura que el resto. Osteosíntesis siendo prótesis metálicas no está contraindicado, porque por lo que acabamos de explicar, no se produce el efecto browniano, por ende no hay fricción, no hay aumento de temperatura. Después tenemos un proceso infeccioso o abscesos purulentos, y con cierta precaución evaluando a qué proceso infeccioso o abscesos purulentos y si es conveniente o si necesitas el beneficio sí o sí de la onda corta, porque hay otros agentes físicos que se pueden utilizar que no sea en la onda corta. Sí hay que tener prudencia con eso. No sabemos el origen infeccioso o los abscesos cuáles son, por ende es conveniente no utilizar la onda corta. Obviamente tuberculosis, procesos tumorales, denervaciones totales. ¿Por qué? Porque no hay una sensación de calor y una indicación en la cual el paciente nos puede ir manifestando las sensaciones que tiene. Igualmente tampoco es una contraindicación si utilizan la técnica o la emisión pulsátil. Ganglios linfáticos infartados, no en los ojos, no en los oídos, no en embarazos, en zonas gestacional, en los embarazos y no testículos. Y los testículos, cuando lo veamos en la práctica, vamos a ver, o sea, cuál sería el objetivo de aplicar en zonas cercanas a testículos. Supongamos aductores de miembros inferiores, aductores internos. Pongo una placa a la cara interna del muslo izquierdo y otra en la cara interna del muslo derecho. El circuito, imagínense y recuerde que la corriente va a buscar el camino más corto. Los testículos no son parte del camino de las ondas cortas, o sea, del circuito de la onda corta. No va a generar un calor que afecte los testículos. No en el corazón, no en marcapasos. Hay que tener mucho cuidado porque si descalibra el marcapaso, todo lo que es la corriente electromagnética y sobre todo estas de alta frecuencia generan alteraciones en el equipo de marcapasos. No en hemorragias, obviamente, en sangrado en general, ni en tromboflebitis. Justamente ahí ni siquiera calor ni pulsátil porque hay una modificación del sistema circulatorio o microcirculatorio. Las precauciones propias: sensibilidad térmica, si no la tiene, se usa pulsátil, y si la tiene o se tiene alterada, comparar con otra zona o con el miembro contralateral si no está alterado el miembro contralateral, y llevar más o menos las intensidades para trabajar sobre el miembro que está afectado. Controlar adecuadamente las temperaturas, controlar la correcta aplicación de los electrodos por los efectos punta. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso, porque pueden generar mucho calor o concentración de energía en un borde o en una esquina del electrodo, lo cual puede llevar a lesiones, ¿sí? Que en nuestro caso se llama iatrogenia, son lesiones producidas por los profesionales. Y preguntar siempre sobre marcapasos y DIU. Es muy probable que unos en el ritmo de trabajo se olvide de tomar ciertos datos, y es conveniente la anamnesis, ¿sí? Porque nos va a evitar muchos dolores de cabeza. Bueno, ahí terminamos lo que son las corrientes de alta frecuencia.